aborden los problemas estructurantes del país. Sería una señal que estaría necesitando la sociedad para tener la confianza y la previsión que este contexto dramático del país lo necesita. Saludar también a quien vaya a asumir en la presidencia. Cecilia Moró tiene los atributos de trayectoria, de militancia y de experiencia parlamentaria para honrar ese cargo. Espero que alivie y amengüe esa impronta que es propia de la fe de los conversos, que se cultivaron con argumentos y una cultura que después usa en contra del sector que antes pertenecía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Continúa en uso de la palabra y por el bloque de la coalición cívica el diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López. Silencio, por favor. Silencio, por favor, y especialmente a las gradas. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. A ver, yo voy a tratar de contextualizar por lo menos mi discurso en el momento institucional que estamos viviendo. Creo que hay que ser muy sobrio con las palabras y recordar, como recordamos hace 8 meses, cuando tuvimos una sesión preparatoria, que estas sesiones son momentos de enorme relevancia institucional. Y no es porque la coalición cívica o muchos de nosotros estemos obsesionados con las instituciones. Las instituciones, su respeto y las reglas que nos rigen dan la mínima certidumbre que tiene que tener un país y que a la Argentina le falta tanto, porque la certidumbre que damos los políticos, que damos los hombres y las mujeres, que somos la clase dirigente de este país, la verdad que es bastante poca. Así que al menos en las instituciones esperemos los mínimos parámetros que necesitamos. Y estamos en un momento de debilidad institucional por las situaciones que pasan y por las personas que ocupan los lugares de mayor responsabilidad pública. Tenemos un presidente, lo digo con sobriedad, pido disculpas, pero creo que hay algunas cosas que hay que decir. Tenemos un presidente con muy poca entidad política y bajísima entidad institucional. Tenemos una vicepresidenta encausada en varios expedientes por haber incurrido en graves delitos dolosos contra el Estado que conllevaron enriquecimiento, es decir, que atentaron contra el orden democrático en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Tuvimos la semana pasada y la anterior escenas de pánico económico que hoy tienen repercusión institucional, porque estamos acá eligiendo una nueva autoridad de una de las cámaras, que es un poder del Estado, para que el expresidente de esta Cámara asuma el Ministerio de Economía. En estos días en la Argentina, no importa quién lo haya dicho, se habló de acefalía, de ley de acefalía, de adelantamiento de elecciones. Yo mínimamente quiero hacer un contexto, no, lo hablaron desde varios ámbitos políticos. No dialogue, por favor, continúe, diputado. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el marco institucional, nada más. 2 o 3 normas constitucionales que nos rigen. El artículo 90 de la Constitución dice que los mandatos, y habla de periodos, no solo de mandatos, duran 4 años. El artículo 95 de la Constitución, en la redacción actual, la que puso la reforma constitucional de 1994, que incorporaba una experiencia previa, que las elecciones presidenciales, presidente, se hacen dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Y la cláusula transitoria 10ª de la Constitución, que dijo que el mandato presidencial de esa primer Constitución Nacional o de esa redacción actual de la Constitución Nacional vencía, se extinguía el 10 de diciembre de 1999. Esto para tenerlo presente. Y nuestras reglas, y es lo que espero para que siga habiendo institucionalidad y una salida de la zozobra en la que estamos viviendo todos los argentinos, es que el año que viene la salida la encontremos en elecciones, en primarias abiertas, en elecciones generales en octubre, en balotaje si tiene que haber en noviembre, y ojalá con boleta única como dimos media sanción hace poco en esta Cámara y espero que no siga durmiendo en el Senado. Miren,
Nuestro bloque, la coalición cívica, va a estar para advertir, para controlar, para sostener la gobernabilidad de un país que no requiere más traumas. Espera estas elecciones el año que viene, espera seguir teniendo una relación institucional y nada más que institucional como la que tuvimos con las autoridades de la Cámara que se van y con las autoridades de la Cámara que llegan, sin cuestiones personales de por medio. La relación va a ser en ese tono. Y le auguramos tanto a la diputada Moró como a todas las personas que rigen los destinos de la patria que nos traigan rigurosidad y seriedad frente a la angustia, el dolor y el pánico que se vivieron y que se siguen viviendo estos días. Muchas gracias. Gracias, diputado López. Continúa en uso de la palabra la diputada por el bloque Creo, provincia de Tucumán, Paula Omodeo. Muchas gracias, señor presidente. Hago suya la palabra. Disculpe, diputada. Diputado López, le solicito una brevísima interrupción. Solo para aclarar el sentido del voto del bloque de la coalición cívica, que es la abstención más allá de la persona que propongan, sino en virtud de esta situación institucional irregular. Será considerado oportunamente. Gracias, diputado. Continúe, diputada Omodeo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, hago suyas sus palabras. Le deseo el mayor de los éxitos al presidente saliente y a la nueva presidenta entrante, porque realmente la felicidad de los argentinos depende del éxito, del fracaso de las medidas que se tomen. La verdad que la hora exige a toda la clase política estar a la altura. Concuerdo que acá no hay nada que celebrar, no entiendo el clima de fiesta y de algarabía. Realmente la ciudadanía nos está pidiendo que estemos a la altura de la situación y realmente hasta ahora no estamos a la altura de la situación. Este Congreso ha trabajado poco, ha trabajado leyes que no son trascendentes y que no le han solucionado la vida a nadie. Hemos prorrogado 50 años un impuesto, hemos tratado temas que no son importantes para los argentinos. Creo que tenemos que empezar a hablar de eliminar los privilegios de toda la clase política. Tenemos que empezar a hablar de una reforma laboral, de una reforma fiscal, de una reforma tributaria. Toda la clase política tiene que sacar a Argentina adelante. Hasta ahora, este año sobre todo, no hemos hecho nada, absolutamente nada para que los argentinos vivan mejor. Vivimos peor, hay más pobreza y sobre todo tenemos que empezar a respetar las instituciones para que esto suceda. Empezando, le pido a la presidenta entrante que respetemos el reglamento de esta casa, que respetemos los giros, respetemos eso que nos ordena, respetemos la independencia de la justicia, dejemos de que nuestra agenda política se ponga sobre la agenda de la gente. Dejemos de hablar de reformar las Cortes, de ir contra el Ministerio Público Fiscal, de ir contra la justicia y sobre todo, como bien decía el diputado López, empecemos a respetar la Constitución. Porque si no respetamos la Constitución, este juego de la silla y esta discusión de rosca política no va a sacar el país adelante. Deseo de corazón que nos empiece a ir bien porque en el medio los argentinos no llegan a fin de mes y realmente la gente se está muriendo de hambre en este país. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada Omodeo. Por el bloque Identidad Bonaerense tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, presidente. Creo que también voy a expresar a mis amigos socialistas de Santa Fe. Me gustaría entender qué pasa. Llevo algunos años en esta Cámara, señor presidente, y honestamente no se alcanza a entender qué queremos hacer o decir con los discursos en un momento en el que tan solo deberíamos reunirnos para elegir el presidente o la presidenta. A ver,
no aplaudan porque va a haber para todos. Que no tenemos nada para festejar, y vaya que no tenemos nada para festejar. Que estamos frente a una anomalía. ¿Alguien tiene alguna duda? Tiene que salir el presidente de la Cámara como un bombero a ver si puede resolver algo del terrible conflicto económico y político que tenemos. Pero esta es nuestra institución, porque alguien habló de institucionalidad y correspondencias. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra institución. En nuestra institución tenemos que elegir un presidente. Es mentira que hay costumbre de que se vote al presidente que el oficialismo quiere. Miren, la Cámara tuvo un presidente, Eduardo Camaño, presidente durante el gobierno del doctor de la Rúa. O sea, se vota con el número. Acá la oposición es más que el oficialismo. Si contamos, somos muchos más. O sea, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, muchachos, algo absolutamente imposible entre ustedes incluso, quizás estuviéramos eligiendo otro presidente. Pero acá estamos con quien el oficialismo, por la teoría Carrió, durante el gobierno de Fellner, donde algunos queríamos insubordinarlos y cambiarlos, y ella sostuvo que había que sostener al presidente que el oficialismo quisiera. Acá estamos por eso, diciendo que irremediablemente tenemos que elegir lo que el oficialismo quiere. A eso sí, queremos ser jefes de personal del oficialismo. O sea, el de ustedes, pero no cualquiera. Y entonces ahí me pongo a pensar, miren, a ver, ¿de qué le echan la culpa a Moró? Por ahí leí que decían que no acreditaba, no ameritaba porque era la hija de. Pero por otro lado también leí lo de la vacuna. Ahora, le quiero decir a los ciudadanos que nos están escuchando que cuando ella hizo esa moción, todos votaron esa moción. Vamos a empezar a decir la verdad en serio, porque si no creamos el mito. Se dice que fulano dijo y ahí va el mito. A ver, estamos tratando de resolver el problema de que el presidente ha renunciado, tiene que el oficialismo decirnos quién es el que va a ocupar ese cargo. Tengo la conciencia tranquila, porque cuando hicimos esta misma ceremonia yo propuse a la diputada Bertone y a la diputada Vidal, porque yo quiero que ahí haya una mujer. Y no tuvimos ni tenemos la suerte de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes para darle en serio la paridad en la participación que la mujer se merece. Presidente, me tomé el atrevimiento de revisar un poco los archivos porque estoy hace muchos años, pero no tanto, para mirar cuándo nos abstuvimos en algunas oportunidades a votar los candidatos de cada quien. Me acordaba de Pugliese, me acordaba con Martita que anda por allá. ¿Cómo se enojó Pugliese cuando el diputado Stolkiner se abstuvo de votarlo? ¿Y cuánta razón tenía? Porque no había ningún motivo más que el personal. Después miro, el bloque del Frente Grande se abstuvo mucho con Pierri. El grupo de los 8 diputados que desde el principio no querían saber nada con el menemismo. Lo veo casi al final, al bloque de la UCR, absteniéndose en el 97 con Pierri. Después de todas las trapisondas de Pierri, está bien. En el 2005 hubieron 45 abstenciones con Balestrini. Zamora del MAS inauguró esta saga de la izquierda que siempre se abstiene.
No tiene que explicar nada, siempre se abstiene. Entonces, señor presidente, empiezo a mirar, a ver, cuáles son las cuestiones por las que no votaría Cecilia. Ella es radical y yo soy peronista. Ella defendió, militó y trabajó por el aborto, yo voté en contra y no me gusta la ley del aborto. Ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera, soy la oposición. Y punto. Y punto. Nadie le puede negar ni la militancia, nadie le puede negar el trabajo, nadie le puede negar el cursus honorum de la política que tienen tanto hombres como mujeres. No la voy a votar porque es mujer, aunque lo haría con mucho gusto como la propuse a María Eugenia y a Roxana, porque quiero una mujer ahí arriba. Hizo todo el cursus honorum, pero hoy estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso 158 años de hombres, una mujer. Y sí tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo. El país se incendia. ¿Saben cuántas veces el país se incendió? Hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos mirando que el país se incendia. Hace 15 años que el país se viene incendiando. ¿Saben las veces que el país se incendió? Pero hoy, cuando Cecilia se siente ahí, con el voto de la mayoría que piensa, vamos a tener, juntamente con Claudia y juntamente con Carolina en el Senado, un poder legislativo femenino, señor presidente. Nosotros y nuestros discursos somos meros detalles coyunturales. Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Y nuestro país, señor presidente, nuestro país va a ser uno de los pocos países que tiene el poder legislativo en manos de mujeres. Te quiero decir, Cecilia, que yo estuve en este Congreso con la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda. Desde a uno de estos palcos, no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camaño. En representación del bloque Juntos Somos Río Negro, tiene la palabra el diputado por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, he tenido la suerte que Graciela no solo levantara la tribuna y las gradas, sino que levantara el nivel de la discusión, porque verdaderamente creo que a despecho de los acuerdos que se habían hecho en labor parlamentaria y que deben ser respetados, me parece a mí, porque son los acuerdos que hacen al funcionamiento de nuestra Cámara, muchos se salieron del libreto con tal de hablarle a sus acólitos acerca de lo que pensaban del presente, el pasado y el futuro, utilizando no solo mucho más tiempo, sino justamente cayendo incluso en exigencias que supongo que serán recíprocas, en el sentido de que quien parece que acá habla y pretende un cargo tiene que estar borrándose para el 2023. Esto es de algo novedoso que he visto en la política argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, cada uno se hace responsable de sus propias palabras. Yo
voy a utilizar mi tiempo, señor presidente, y ya que esto se ha hecho algún análisis, y creo que lo amerita, histórico, y como tengo mis años, me voy a ir a la prehistoria. Y la prehistoria de la política, cuando hablo de esto, hablo antes del periodo democrático que se inaugura en el 83. Es la prehistoria de los que tenemos unos años y veíamos que las cosas en la Argentina se solucionaban a través del enfrentamiento, la sangre, la muerte, la persecución y el exilio. Esa era la Argentina que vivíamos. Cuando yo era chico, señor presidente, muy chiquito, me tocó tener a mi padre preso por ser un obrero que simplemente estaba parado delante de un sindicato y pasaron los libertadores y se lo llevaron. Cuando era chiquito y escuchábamos Radio Colonia, que era lo único que nos informaba de los que pasaban en los famosos comunicados, los enfrentamientos eran entre azules y colorados y la proscripción era absoluta para todo un sector de nuestra población, al cual yo no pertenezco, pero que sin ninguna duda marcó en la historia de la Argentina un pasado, un presente, y que tiene todo el derecho a pensarse hacia el futuro con su propio proyecto. Después, señor presidente, en los años 60, 70, cuando ya tuve la posibilidad de la militancia activa, me tocó a mí también el ser expulsado. Yo digo, me tocó la suerte de nada más que estar preso, ser expulsado del lugar donde trabajaba, pero poder seguir vivo y estar acá hoy. Y digo, tuve la suerte porque hubo miles de argentinos que no la tuvieron. Y previo a esos años negros de la dictadura, las cuestiones en la política argentina también se resolvían a través de la muerte y la eliminación del adversario. Uno porque era de derecha, el otro porque fuese de izquierda. Entonces, si bien es cierto que hoy no tenemos mucho para festejar, si bien es cierto que hoy estamos ante una coyuntura crítica de nuestro país, sí quiero rescatar que la Argentina, desde el año 83 en adelante, viene solucionando las crisis institucionales con más institucionalidad. Y eso es lo importante, y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy, y eso en todo caso amerita que tengamos una expectativa y una esperanza. Porque es cierto que hace 10 o 15 días los argentinos estaban pendientes de hasta cuándo subía ese dólar imparable y hasta cuándo los precios se iban a hacer que sufran mucho más aquellos que no pueden llegar ni siquiera a la comida, pero que también es cierto que esta búsqueda de solución institucional hizo que de repente, desde la política y sin que hubiera cambios económicos, desde la política se pudiese pensar en la expectativa de que las cosas puedan salir adelante. Y eso es lo que hoy la sociedad está viendo. Entonces, mal que lo neguemos, más que sintamos a algunos que le han quitado el discurso, la realidad es que se han aquietado las cosas y estamos ante la expectativa y la esperanza de ver si finalmente las cosas pueden ser resueltas. Y quiero rescatar en todos estos años de democracia, quiero rescatar que las crisis institucionales periódicas se solucionaron institucionalmente, la más grave del 2001 y de allí en adelante. Y estoy seguro que también esta la vamos a resolver institucionalmente. Y seguramente, señor presidente, la posibilidad de que hoy estamos ante un nuevo momento nos exige a nosotros como representantes legislativos pensar que tenemos todavía por delante hasta el 2023, los que estamos aquí sentados y algunos muchos más, la necesidad de que este Parlamento esté a la altura de las circunstancias y pueda trabajar, pueda elaborar las leyes, pueda discutir, podamos finalmente salir de esas artimañas que los grupos extremos de ambos sectores más de una vez nos quieren hacer caer en cuanto a obstaculizar la posibilidad del quórum, obstaculizar la posibilidad de que se traten ciertos temas u otros llevarnos a empujones para que tengamos que tratar los temas que no necesariamente son los que requiere la sociedad. Hoy estamos ante una sociedad con una crisis económica. Hoy estamos ante una sociedad que aún con una crisis política la está solucionando institucionalmente. Y en eso tenemos las mejores expectativas. Hoy quiero recordar que esta casa, señor presidente, esta casa, a pesar de los cambios y de lo que ha significado inclusive el recambio institucional, también por primeras veces en la Argentina después de tantos años, puede rescatar la presencia de presidentes, como tenemos hoy acá a un presidente que lo fue del anterior periodo y el presidente que hoy se va, que han logrado llevar esta Cámara adelante con debate, con discusión y con seriedad.
Creo yo, señor presidente, que esas cosas no deben ser dejadas de lado por algún discurso oportunista o algún discurso de barricada. Seguramente tenemos en nuestra sociedad aquellos que todavía están atados a los tiempos pasados, a los que quieren negar la posibilidad de la justicia, a los que hasta se enorgullecen, como vemos algún guerrillero decrépito, en cuestiones en las cuales deberíamos sentirnos verdaderamente ofendidos y avergonzados del pasado que han tenido algunos. Pero hoy, señor presidente, estamos solucionando institucionalmente una vez más una crisis política. Nosotros por ello vamos, sin ninguna duda, a apoyar la posibilidad que tiene y que le corresponde al bloque mayoritario, que es designar a las autoridades de la Cámara. Esa es nuestra voluntad y en ese sentido está el voto de Juntos Somos Río Negro. Muchas gracias, diputado Di Giacomo. En representación del bloque Frente de la Concordia Misionero, continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Misiones, Diego Sartori. Gracias, presidente. En nombre del bloque Frente para la Concordia Misionero, no nos vamos a abstener, todo lo contrario. Vamos a votar a Cecilia Moró, celebrando que una mujer, así como se dijo, va a presidir esta honorable Cámara de Diputados. Celebramos, presidente, aunque no haya nada por celebrar, que las cuestiones de la democracia podamos resolverlas acá y esta cuestión coyuntural que hoy se vive la resolvamos entre nosotros. Los argentinos, las argentinas están esperando que nosotros les ayudemos a vivir mejor, que les solucionemos el problema, más allá de las disputas y de las grietas que por ahí, desde este lugar, se noten más que de cualquier otro lugar. Por eso, presidente, nosotros también queremos hacer un agradecimiento a quien fuera el presidente de este cuerpo, porque como provincianos que somos, muchas veces somos olvidados y muchas veces no hay una mirada federal desde el gobierno central. Con Sergio Massa pudimos discutir temas que tienen que ver con nuestra provincia. Por eso quiero hacerle un reconocimiento a Sergio y en ese reconocimiento quiero que a Sergio le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a todos y cada uno de nosotros los argentinos. Presidente, como dije al principio, vamos a votar a Cecilia Moró, vamos a abogar para que este cuerpo dé las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional para que vaya subsanando los graves problemas que hay y que se ponga la Argentina en el lugar que se tiene que poner. Pero también nosotros aportando desde el lugar donde nos toca a nosotros, desde el medio, las leyes y las cuestiones que la patria nos demanda en este momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sartori. En representación del bloque PTS tiene la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman. Muchas gracias, señor presidente. Y como es tradición en la izquierda, nos vamos a abstener en la elección de autoridades. Sí, con la coherencia de siempre. Nos vamos a abstener en la elección de autoridades de esta Cámara, sin que ello signifique de ningún modo una impugnación personal a la diputada Cecilia Moró, ni ningún oportunismo de ocasión. Creemos, señor presidente, que esta sesión se da, más allá de los gritos y lo que estén diciendo ahora por lo bajo, eso no lo cambia. Esta sesión se da en un momento muy crítico del país, muy crítico, con la mitad de la población bajo la pobreza, con una pobreza infantil que ofende, con una suba de alimentos en el conurbano del 11% en el último periodo, en el último mes. Y con algo, señor presidente, que quiero destacar, que me decía una trabajadora de la alimentación el otro día: ya no puedo comprar para mis hijos los mismos alimentos que yo produzco. En ese marco estamos discutiendo esto. Y en una cosa, tiene razón el diputado Wolf.
gobernaron, y hace muy poquito. Y hace muy poco ellos gobernaron y hoy dan consejos. Y quisieron embarcar el país en una gran empresa neoliberal, reviviendo el menemismo, y hundieron la Argentina. Y desapareció Santiago Maldonado y explotó una escuela donde murieron Sandra y Rubén. Sí, desapareció y murió Santiago Maldonado y seguimos exigiendo justicia por él. Justicia a los responsables materiales y políticos de su desaparición seguida de muerte. Y ellos, claro, hundieron la Argentina. Pero voy a dar un dato feroz, terrible, que no lo recopiló el Frente de Izquierda, que es del Instituto Cifra de la CTA. La transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores del capital durante el gobierno de Mauricio Macri del Frente de Todos fue de 70.000 millones de dólares. Pero ¿saben qué? De esa transferencia que le sacan a los trabajadores y se la dan a los ricos, 41.000 millones de dólares ocurrió durante el gobierno del Frente de Todos. Dato mata relato. Dato mata relato. Y algunos acá quisieron decir que el problema de este gobierno es que se pelean o un problema de personalidades. No, señor presidente, lo venimos diciendo desde 2019, cuando hacían campaña electoral diciendo que iban a llenar la heladera y que iba a volver el asado. No, es incompatible elegir el camino del FMI con la posibilidad de llenar la heladera de los trabajadores y el pueblo. Y ese acuerdo con el FMI lo votó la mayoría del Frente de Todos y lo votó Juntos por el Cambio, que fue quien tomó esa deuda odiosa. Y por eso estamos acá. No es porque se pelean, las cosas van mal. Las cosas van mal porque ataron la economía del país y el destino de la Argentina al acuerdo con el Fondo Monetario. Y esas consecuencias que hoy vivimos, de tarifazos, de inflación, son las consecuencias previsibles de ese acuerdo con el FMI. Y en esta situación, señor presidente, se reúnen tres personas. Tres. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, y deciden cambiar el gobierno. No estamos viviendo un simple cambio de ministerios, una reorganización ministerial. Estamos viendo un desplazamiento del poder, estamos viendo un profundo cambio de gobierno. ¿Y cómo se llega a ese cambio de gobierno? ¿Cómo se llega a esa reunión de tres personas? Con las patronales del agronegocio sentaditas sobre los hilos bolsa presionando, con los mercados provocando una corrida, y así el nombre que se decide es el de Sergio Tomás Massa. Alguien que, como él mismo decía, cuando el acuerdo del fondo se trabó, él lo destrabó y lo pudo traer a este recinto para que sea aprobado. Es artífice de ese acuerdo y por ende de estas consecuencias que hoy estamos viviendo. Por eso nosotros, desde el PTS Frente de Izquierda, decimos que eso es antidemocrático. ¿Quién decidió ese cambio? ¿Quién decidió que la única salida posible es con ajuste, reducción del déficit y todos esos eufemismos que utilizan para decir que van a ajustar al pueblo trabajador? ¿Quién lo decidió? Nosotros creemos que hay que convocar a una asamblea constituyente, que no se pueden tomar decisiones a espaldas del pueblo. Sí, creemos que el pueblo tiene capacidad de decidir y de opinar, que esto que están decidiendo ahora no lo votó nadie, que una cosa es votar un diputado y otra es votar a quien se hace cargo del Ejecutivo. Sí, creemos eso, creemos que el pueblo tiene y debe poder opinar y que tiene que decidir cómo se sale de esto. Por eso creemos que esa asamblea constituyente tiene que ser libre, tiene que ser soberana, sí, ya cierro, señor presidente, y tiene que poder discutir profundamente con qué medidas se sale, porque sabe que se está dando una paradoja en la Argentina. Las que salen a la calle a pelear, mientras las direcciones de las
CGT y la CTA le atan las manos al movimiento obrero. Las que salen a la calle a pelear son las patronales, organizan lockout, organizan marchas a Plaza de Mayo, tractorazo, sentadas sobre los hilos bolsa o corridas bancarias. Y las patronales pelean y consiguen lo que quieren. Acá hace falta una voz. Hace falta la voz de la clase trabajadora, hace falta la voz de los movimientos sociales combativos, unir todo eso detrás de un paro nacional, porque estamos convencidos y convencidas que el único lenguaje que entienden es el de la movilización. Tenemos la fuerza. Claro, y acá se habló mucho de las mujeres hemos demostrado que no hay quien nos pare cuando la fuerza se organiza, que no hay quien nos pare cuando salimos a la calle. Esta vez, la clase trabajadora, los desocupados, los que tienen trabajo precario, están peleando, pero en forma aislada, porque eso no se une. Por eso, señor presidente, queremos que la clase trabajadora tome el control. Hay que organizar esa fuerza y para eso vamos a pelear. Muchas gracias. Gracias, diputada Bregman. Continúa en uso de la palabra por el bloque La Libertad Avanza, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Villarruel. Gracias, señor presidente. Fuimos convocados 257 diputados para darle marco formal a una decisión que implica el cambio de autoridades de la otrora honorable Cámara de Diputados y que hoy se ha convertido en un poder donde no estamos escuchando el acuciante momento de desesperación que vive el pueblo argentino. Semanas y días de profunda intranquilidad, de poca estabilidad institucional y de una clase política que, por ejemplo, le da subsidios a la cultura mientras millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza. Por eso quiero mencionar en estos breves minutos a quienes en nuestra Patagonia están sufriendo el terror, la usurpación de sus tierras, el incendio de sus bienes, sin que el Estado los escuche y les garantice la seguridad y el respeto a sus derechos humanos. Bajo el paraguas de los supuestos pueblos originarios y con la complicidad estatal, los denominados mapuches, gracias al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, obstaculizan y participan de la toma de decisiones respecto de Vaca Muerta. En un momento donde el mundo vive una crisis energética sin parangón, las medidas que implican el desarrollo y el trabajo para millones de argentinos están entorpecidas por un grupo de personas que no tienen derecho alguno en la toma de decisiones y que, sin embargo, fuerzan la entrega de beneficios, tierras y regalías. Y mientras esto pasa, en Río Negro también los usurpadores del Lafken-Winkul-Mapu incendiaron una propiedad privada, incendiaron la casa de otros argentinos a los cuales el Estado ha dejado desprotegidos. Por ello, mientras estos gravísimos hechos ocurren, por los que vamos a perder nuestra Patagonia ganada con sangre, sudor y trabajo, unos oportunistas disfrazados de originarios ponen en peligro nuestra soberanía y la paz de quienes allí habitan. Le deseo al presidente saliente que cumpla con su función adecuadamente y abogo porque en esta Cámara estemos a la altura de las difíciles circunstancias que estamos viviendo los argentinos. Adelantamos nuestro voto negativo a la postulación de la diputada Moró y nosotros desde La Libertad Avanza vamos a seguir luchando por la integridad territorial de nuestro país, por el respeto al derecho a trabajar y a la propiedad privada, y seguiremos reclamando cuando se viola el principio de igualdad para todos por privilegiar a los que quieren destruir la nación argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada Villarruel. Para terminar con la lista de oradores, tiene la palabra en representación del bloque del Partido Obrero la diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Es claro que la consideración de la elección de autoridades de la Cámara no puede hacerse con independencia de la
consideración de la profunda crisis económica y política que está atravesando nuestro país. La renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara y su arribo al Ministerio de Economía debe ser considerado el producto de un fracaso del Frente de Todos en el gobierno. Debe ser considerado como el resultado de un gobierno que está agotado y sin rumbo y que se está jugando la carta del último recurso. Está claro que no tienen más fusibles que hacer saltar. Este recurso extremo, en el marco del agravamiento de la crisis económica, de la inflación más alta de las últimas 3 décadas, de una corrida cambiaria contra el Banco Central, que está quebrado, es un recurso que intenta contener y contentar a los mercados. Pero ¿qué es lo que están festejando los mercados? ¿Cuál es este significado? La clave es que están buscando reunir los recursos políticos para desarrollar un nuevo ataque a la clase trabajadora, para poder llevar adelante el ajuste que ya vienen desenvolviendo, pero que es claro que los compromisos que han asumido deben profundizar. Ese es el verdadero objetivo de lo que llaman volumen político. Es cierto que la suba del dólar y el rebote de los bonos, estos últimos 2 días desde el anuncio, son un fenómeno regional. Pero también es cierto que los mercados han saludado la llegada de un tenaz defensor de sus intereses a un lugar tan importante. Es claro que los primeros mensajes que se han dado han marcado ya algunas señales. No hay lugar a la equivocación. En primer lugar, un llamado al orden que tiene que ver justamente no con el orden de, por ejemplo, frenar la fuga de capitales, poner en caja a los especuladores, frenar el drenaje de recursos que ya llevan afuera del país más que un PBI entero. No, el orden se refiere a poner en caja a los sectores populares, en poder avanzar en aquello en lo que hasta ahora pudieron avanzar parcialmente, porque claramente el aumento de la pobreza, la inflación, la pulverización de los salarios vienen desarrollándose. Está claro también que no solo han mostrado su beneplácito la embajada norteamericana, los sectores del capital financiero que celebran, por supuesto, al igual que el Departamento de Estado, que alguien de su riñón ocupe el Ministerio de Economía. Pero bueno, está claro que también se han sumado los lamebotas de siempre. Ya escuchamos a la CGT saludando este ascenso y saludando al mismo tiempo que van a mantener el mecanismo de las paritarias por abajo de la inflación como un recurso de transferencia de recursos prácticamente inigualable. Por eso, tan tranquilo, uno de los dirigentes de la CGT dice, con las cláusulas de revisión de paritarias alcanza. No, le vamos a recordar que más del 40% de los trabajadores y trabajadoras argentinas está no registrado, está por contratos precarios, e incluso hay patronales que no respetan la cláusula de revisión. Ahí tenemos la tenaz lucha de los trabajadores del neumático, enfrentando a la patronal del neumático completamente reactivada, que no quiere la cláusula de revisión y reconocer que los trabajadores tienen derecho a estar un 5% por arriba de la inflación. Tenemos a una clase obrera a la que se quiere atacar aún más, que empieza a dar señales fuertes de que se está reanimando. Ahí tenemos 8 provincias donde los docentes están en lucha: Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, entre otros, planteando que así no se puede seguir. Y esto vale porque hoy se cumplen 4 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén. Y tenemos en esta Cámara sentada la principal responsable política, como es María Eugenia Vidal. No lo puedo dejar pasar, porque siguen como si nada. Sandra y Rubén presentes. Y queremos justicia.
que no hay salida si no es rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, desconociendo una deuda usuraria y fraudulenta y poniendo los recursos al servicio de una reorganización integral del país. Y está claro que eso no lo van a hacer las personas ni de uno ni de otro bloque mayoritario de esta Cámara, que tienen acuerdos estratégicos en defensa de un régimen, de sus instituciones, que solo sirven para aplastar a la clase trabajadora. Por eso, no por tradición, nos abstenemos de la votación de las autoridades de la Cámara, porque fundamentamos claramente que incluso con independencia del género, lo que cuestionamos es la agenda patronal, proimperialista, ajustadora que se lleva adelante en esta Cámara y en el conjunto de las instituciones. Por eso la única salida posible la podemos dar las y los trabajadores, organizando asambleas, ganando la calle, como lo hacen el polo obrero, la unidad piquetera, defendiendo el derecho al trabajo genuino, como lo hacen trabajadoras y trabajadores que defienden sus salarios y sus condiciones de trabajo. Por eso llamamos a redoblar la deliberación, las asambleas en los lugares de trabajo. Llamamos a redoblar la lucha por un paro nacional y un plan de lucha que arme una verdadera salida a esta debacle nacional. Y por último, no puedo tampoco no responder. La Patagonia, como el conjunto del territorio argentino, se convirtió en Estado nacional sobre la base del exterminio de la población originaria. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque la sangre derramada ha sido la de los originarios contra los conquistadores y colonizadores, y es cada vez la sangre de las y los trabajadores la que riega el suelo de nuestra nación, y contra eso nos debemos alzar. Con esta fundamentación es que nos vamos a abstener de la votación de las autoridades de la Cámara. Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores y de acuerdo con la votación realizada, de acuerdo al procedimiento al inicio de este debate, por asentimiento y contemplando los asentimientos, las abstenciones y los votos en contra, queda consagrada como presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora diputada doña Cecilia Moró. Bueno, atención, porque, hola chicos, hola Rocho Lavero, hola compañeros, acaban de elegir entonces como presidenta de la Cámara de Diputados, más que ya estaba elegida igual. Exacto. ¿Cómo el es esto? acuerdo político ya estaba hecho, Diego, y ahora lo que se va a visualizar es la decisión del cuerpo legislativo de que Cecilia Moró, la diputada del Frente Renovador que está en el Frente de Todos, sea la reemplazante de Sergio Massa, que, bueno, al iniciar la sesión especial convocada por el Frente de Todos, lo primero que se realizó fue aceptar la renuncia del tigrense, que, como vos sabés y lo habíamos adelantado en Crónica, se va al Gabinete Nacional de Alberto Fernández y va a jurar